Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Claudia, por esta oportunidad y este espacio que nos da para poder compartir. También es un gusto estar compartiendo este espacio con el maestro Carlos Esteban. Y pues creo que los retos son muchos. No vamos a ponernos un poco en contexto. Prácticamente estuvimos todo un ciclo escolar hablando precisamente en el ámbito de educación básica y también en educación superior, 2 semestres, prácticamente en educación a distancia. Se ha mal utilizado por ahí la palabra educación en línea. Nosotros no dimos ni recibimos educación en línea, dimos educación a distancia y con una articulación hasta cierto punto medio chafona por ahí, porque faltaron varios elementos que habría que tomar en cuenta. Y tras acabar el ciclo escolar 2020-2021, podemos decir que en México 740,000 personas de entre 3 a 29 años, según la INEGI, abandonó la escuela. Estas cifras son cifras, a pesar de que en porcentajes es muy poco, aproximadamente el 2.4%, pero ya cuando hablamos de cifras reales, estamos hablando de bastantes sueños, de bastantes propósitos y metas por ahí planteadas que pues se fueron a la borda por diferentes circunstancias. No podremos decir que todo ha sido 100% por las causas y las consecuencias de la pandemia, pero sí podemos decir que muchos elementos que están a su alrededor llevaron al abandono escolar. En este escenario y bajo este panorama, yo soy de los docentes que creo, y hablo desde mi perspectiva, desde mi opinión, que ya era urgente un regreso. Ya era urgente un regreso a clases por muchas circunstancias, principalmente por las circunstancias económicas en las que está nuestro país, en donde tal vez los colegios, las escuelas privadas tenían hasta cierto punto una estrategia de acción mucho más clara, mucho más precisa, pero desde mi punto de vista la Secretaría de Educación Pública no tuvo una estrategia bien planteada en la cual se tomaran en cuenta todas las características de México. Y eso no es algo de ahorita, ha sido de siempre en los que características específicas, características geográficas, económicas, precisamente de nuestro país, no se han tomado en cuenta cuando se lanza un programa de acción. Claro que se utilizó la radio, se utilizó la televisión, se utilizaron algunos cuadernillos que los propios estados diseñaron con las características de sus espacios geográficos, pero a pesar de ello hubo muchos elementos pedagógicos que no fueron bien implementados a lo largo de esta pandemia. Entonces, los retos con los que nos encontramos los docentes hoy en día, tengo la oportunidad de trabajar en educación básica, donde ya estoy trabajando de manera presencial en educación superior, todavía seguimos por ahí en línea, pero con lo que yo me encuentro en educación básica es con un rezago educativo muy fuerte en el que a veces, si lo digo desde mi experiencia, no sabemos ni por dónde empezar, porque realmente estamos hablando de todo un año en el cual quienes se encargaron realmente de la educación de los niños, o más bien los que se hicieron responsables, fueron los padres de familia. Y la historia a veces nos dice que los padres de familia en los últimos años tal vez sí se han visto un poco despegados, un poco alejados de los procesos educativos de los niños, y son otros hasta cierto punto actores que intervienen en los procesos educativos. Entonces, el mayor reto, más que la parte de la salud, que creo que no nos compete, o sí nos compete, y de hecho hay toda una metodología que tenemos que seguir como docentes para que podamos estar en las escuelas. El mayor reto es saber cómo atender el rezago educativo de año y medio. Por ejemplo, en mi caso tengo alumnos en 5º grado que todavía no saben leer y escribir bien, alumnos de 5º grado que no se saben las multiplicaciones, que no saben cómo aplicar, cómo resolver un problema matemático, que es algo que a mí me viene en mis planes y programas de 3º, 2º año de primaria, y que no sabemos por dónde abordarlo, y que a pesar de que hay todo un plan de acción en estos primeros 2 meses, aún no logramos solucionar esos problemas. No sé, por acá quiero entrar, no sé por ahí si el doctor Carlos Esteban quiera comentar algo más. ¿Puedo, maestra Claudia? Claro que sí, profe, adelante. Bueno, definitivamente lo que ha ocurrido con esta situación en los diferentes ámbitos educativos, desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, ha tenido diferentes
momentos y etapas sobre esta pandemia y la forma en cómo cada nivel ha afrontado estas problemáticas a las que se ha tenido que en muchas ocasiones darle solución bajo las medidas que el propio docente implementa. Una de las cosas que nos estamos enfrentando efectivamente es la salud, pero la salud mental, tanto por un lado de los niños, jóvenes y adultos, como de los propios docentes, que está sucediendo un fenómeno bastante curioso, porque no solo, en algún momento pensábamos, hace un año, que solamente esto ocurría con los alumnos, que había depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios, en fin, un sinfín de factores ahí que nos los hacían saber. Sin embargo, hoy en día estamos sabiendo que no solo lo están viviendo o lo vivieron los alumnos, lo vivieron también nosotros como académicos, ¿no? Y que en lo que respecta a educación superior, pues a veces pensaríamos que es un poco más fácil el poder interactuar con el también adulto, ¿no? Mayor de 18 años, pero a veces es un poquito más difícil por las formas, por las comunidades donde viven, el poder comunicarnos, tal vez a través de un dispositivo, pero no todos contaban en aquel momento con alguna herramienta que les permitiera estar comunicados para realizar las actividades, llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada, correcta, y esa transmisión, esa cooperación mutua entre docente y alumno, pues se vio coartada, ¿no? Entonces, hoy a lo que nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando exactamente adecuados para cada institución educativa, sea preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior, porque no para todos será de la misma manera, por la circunstancia, por el contexto, por la región, por la misma constitución de la escuela, las características en el contexto externo en el cual se desenvuelve. Todo esto te tiene que hacer un protocolo real, no solamente el hecho de llegar, te dan tu gel antibacterial, tu cubrebocas, no, eso es parte del protocolo, pero es establecer qué pasa si yo detecto, a quién acudo, qué pasa después de que yo detecto en un aula esta situación. Esto va aunado con un poco más de tranquilidad para quienes vayan a acudir a las aulas, ¿no? Y efectivamente, este proceso de enseñanza-aprendizaje se ha venido coartando a través de los meses, a partir sobre todo del periodo febrero-julio 2020 y agosto-diciembre 20, pues fue cuando estuvo más recrudecido, digamos, no un avance como se esperaría en presencial, pero no se dejó de trabajar ni docentes ni alumnos, ¿no? Si hablamos del nivel superior. Y esto es bastante gratificante porque hoy en día se dan cuenta que a pesar de eso, pues se tenía que avanzar. La educación es como la evolución, no se puede detener.